Cumplí 70 años rodeada de silencio. Mi hija me entregó una caja envuelta con un lazo negro, como si fuera una broma. Al abrirla, encontré un ataúd en miniatura tallado en madera, con mi nombre grabado en la tapa. Ella sonrió y dijo, «Es para que vayas ensayando». Se rieron, todos. Y yo fingí no romperme por dentro. Apreté la mandíbula, sonreí torpemente y guardé la caja en mi regazo. Ese día entendí que ya no me veían como madre ni como persona, solo como un estorbo con fecha de caducidad. Pero cometieron un error. Aún estaba viva. Me llamo Teresa y durante 70 años me he desvivido por los demás. No lo digo con orgullo, lo digo con cansancio. Fui madre joven, esposa abnegada, ama de casa sin horarios y cuidadora sin sueldo. Cociné cada comida, planché cada camisa, sostuve cada lágrima ajena como si la mía no existiera. Aprendí a callar, a no interrumpir, a dejar que la vida girara siempre en torno a ellos. Me acostumbré a existir en las sombras, como si mi amor solo tuviera valor cuando era invisible. Mi marido murió hace 6 años. Dejó un hueco en la cama, en la mesa y en el alma. Pero incluso en su ausencia, seguí siendo madre. Multipliqué mis fuerzas para estar en todo. Mi hija, Clara, se separó y volvió a casa con su niño. Y yo abrí mis brazos, mi cocina y mi pensión para sostenerlos a los dos, sin pedir nada a cambio, sin quejarme. Porque así fui educada, dar hasta doler, y dolía. Pero el amor, creía yo, justificaba cualquier sacrificio. Con el tiempo Clara rehizo su vida. Encontró un nuevo trabajo, un nuevo novio, una nueva casa. Me abrazó una tarde y me dijo, «Mamá, no sé qué habría hecho sin ti». Yo la miré con ternura y le dije que no debía agradecerme nada. En el fondo, creía que el amor verdadero era eso, dar sin esperar. Y sin embargo, una pequeña parte de mí empezaba a sospechar que había algo injusto en todo esto, que la balanza estaba inclinada desde hacía años y que yo me estaba quedando atrás. Pero callaba, porque siempre he sabido callar. Mi vida entera cabía en pequeños rituales. Levantarme temprano, preparar café con pan tostado, regar las plantas, leer alguna página del Evangelio sin decirlo en voz alta, escuchar la radio, bordar a ratos. Mi existencia era simple, repetitiva, segura. Hasta que llegó ese cumpleaños, y con él el ataúd en miniatura. Aquel regalo no solo rompió la rutina, rompió algo mucho más profundo, la idea de que mi amor era suficiente para ser respetada. El 10 de abril amaneció con una luz tibia y silenciosa. Tenía la casa limpia desde la noche anterior, como siempre. Los manteles planchados, el pastel ya encargado y una pequeña nota en el refrigerador que decía, «No olvides sonreír, Teresa». Me la había escrito yo misma, porque a veces necesito recordarme cómo se hace. Cumplía 70 años, y aunque no esperaba una gran fiesta, una parte de mí, pequeña, terca, infantil, deseaba que ese día fuera especial, que alguien me mirara como cuando era joven, cuando mi presencia todavía tenía brillo y no peso. Clara me había dicho, «Vamos a hacer algo íntimo, mamá, solo nosotros». Lo dijo mientras miraba su celular, con esa voz que no suena a promesa, sino a trámite. Aún así, limpié los marcos de fotos, preparé mis mejores servilletas y hasta me puse el vestido color vino que solía gustarle a mi esposo. Me miré al espejo antes de salir del cuarto y noté las arrugas más profundas, los párpados cansados, pero también los ojos vivos. Y me dije, «Estás aquí, y eso ya es un milagro». Llegaron a las 11. Clara, su pareja nueva, un hombre que nunca se hará aprendido bien mi nombre, y mi nieto, Matías. Venía con una camiseta arrugada y el ceño fruncido, como si lo hubieran obligado a venir. No traían flores, tampoco pastel, solo una caja negra con un moño. Clara me lo extendió con una sonrisa amplia, de esas que se estiran demasiado y no llegan a los ojos. Dijo, «Feliz cumpleaños, mamá.
Esto es simbólico. Todos se quedaron de pie mientras yo desataba la cinta. No había música, solo el crujido del papel y el sonido lejano de un auto pasando por la calle. Abrí la caja y ahí estaba, un ataúd de madera pulida, con una tapa que se abría y cerraba. Dentro un forro acolchado y grabado en la parte superior mi nombre, Teresa. El silencio se volvió insoportable. Me reí nerviosa. ¿Qué es esto?, pregunté buscando una explicación. Clara se encogió de hombros y dijo, para que vayas ensayando, mamá. A tu edad ya hay que irse preparando. Es una forma de tomárnoslo con humor, ¿no? Y soltó una carcajada. El hombre que venía con ella también se rió, aunque más por compromiso. Matías solo alzó las cejas y murmuró, «¡Qué loco esto!». Me senté con la caja en las piernas. Mis manos temblaban, pero nadie lo notó. Porque nadie miraba realmente. Estaban demasiado ocupados tomando fotos del brunch que habían pedido por delivery y subiéndolas a sus redes. Pusieron de pie un letrero de cartón dorado que decía «Happy Birthday», en inglés, por supuesto, y Clara posó delante de él como si estuviera en un showroom. No me pidió una foto, ni una, solo dijo, «Mamá, ponte por allá si vas a salir en el fondo». Durante el almuerzo, nadie mencionó mis años, mis historias, ni mis dolores. Nadie preguntó cómo me sentía. Clara habló del nuevo auto que querían comprar. Él habló de una inversión en criptomonedas. Y Matías no soltó el celular en toda la comida. Yo servía jugo, retiraba platos, limpiaba manchas. Parecía una camarera envejecida sirviendo a comensales distraídos. Y todo el tiempo, la caja con el ataúd en miniatura seguía sobre la mesa auxiliar, silenciosa, presente, como un recordatorio de que ya no importaba, de que lo que venía era el final y que debía aceptarlo con humor. Cuando se fueron, no me abrazaron. Clara me dijo, «Nos vamos porque tenemos una reunión más tarde. Gracias por todo, como siempre». Y se marcharon con la misma rapidez con la que uno deja una sala de espera. Cerré la puerta con suavidad, me senté en la silla de mimbre del comedor y miré el ataúd. Lloré sin ruido. No era la tristeza lo que más dolía, era la claridad, porque en ese instante entendí que me había vuelto prescindible, que ya no me veían como alguien viva, sino como un trámite pendiente. Me levanté, tomé la caja y la guardé en el armario más alto del dormitorio, donde antes solía esconder los regalos de Navidad. ¡Qué ironía! Me preparé una taza de café, encendí la radio y traté de fingir que era un día más, pero ya no lo era, porque algo se había roto, algo muy profundo, algo que no haría ruido, pero que lo cambiaría todo. Cuando tenía 20 años, me quedé embarazada de Clara. Fue una mezcla de susto y alegría. No estaba casada aún, pero su padre, Julián, dijo que haría lo correcto. Nos casamos por la iglesia un mes después, con un vestido prestado y una comida sencilla en casa de mis padres. No fue el matrimonio que soñé de niña, pero era lo que tocaba. Y yo, como tantas otras mujeres de mi generación, me adapté. Aprendí a querer con acciones, no con expectativas. Desde el primer día, mi vida se convirtió en una carrera sin descanso. Lavadoras eternas, chupetes hervidos, noches en vela. Clara fue una niña frágil, enfermiza, siempre con fiebres que no bajaban. Y yo estaba ahí, con compresas frías en la frente, oraciones murmuradas al borde de su cuna y el cuerpo agotado. Julián trabajaba muchas horas. Decía que no podía ayudar, así que me hice cargo de todo, y no me quejé, porque las madres no se quejan, o eso creía entonces. Cuando Clara cumplió 5, aprendí a coser para ahorrar en ropa. Hice sus uniformes, sus vestidos de domingo, sus disfraces escolares. Recuerdo uno de princesa azul que le hice con una cortina vieja. Lloró de emoción. Dijo que era más bonito que el de las otras niñas.
Aún me duele pensar que esa misma niña, años después, sería capaz de regalarme un ataúd en miniatura, como si mi vida ya no importara, como si todo aquello hubiera sido una ilusión pasajera. Hubo años de mucho sacrificio, años en los que no comíamos carne más que una vez por semana, años en los que yo me inventaba excusas para no comprarme ropa, para no salir, para no existir demasiado, todo por ahorrar. Todo por mantener la casa, por pagar la escuela, por darle a Clara un futuro mejor. Y cuando por fin llegó a la universidad, me sentí orgullosa. Aunque ella decía que todo lo había logrado sola, yo callaba. Me tragaba la herida y aplaudía como si no doliera. Julián enfermó cuando Clara tenía 27 años. Fueron años duros, años de hospitales, pañales, gritos y ausencias. Yo me quedé con él hasta el final. Le lavaba el cuerpo como se lava a un niño. Le leía en voz alta para que no se sintiera solo. Dormía sentada en la silla de su habitación porque ya no quería dormir sola en nuestra cama vacía. Y cuando murió, me sentí partida en dos. No porque lo hubiera amado intensamente, ya no lo hacía, sino porque era el final de una vida entera servida a los demás. Clara no quiso encargarse de nada del funeral. Dijo que no soportaba ver cosas tristes. Fui yo quien eligió la caja, quien pidió los rezos, quien sostuvo las lágrimas. Fui yo, como siempre, quien limpió el desastre de la vida cuando todo se desmoronaba. Y lo hice con el mismo silencio con el que llevaba años caminando. Después de la muerte de Julián, me convertí en abuela cuidadora a tiempo completo. Clara volvió con un bebé de meses y un corazón roto. Yo la abracé sin reproches. Crié a Matías como si fuera mi segunda oportunidad. Lo llevé al médico, le preparé papillas, lo arrullé con canciones de cuna que ya casi había olvidado. Le enseñé a caminar, a decir sus primeras palabras, a rezar antes de dormir. Y nunca pedí nada, ni un agradecimiento, ni un te quiero. Solo el placer de ser útil, de seguir dando amor. Cuando Clara volvió a rehacer su vida, fue desapareciendo de a poco. Ya no necesitaba que le cocinara, ya no necesitaba que le cuidara al niño, ya no me consultaba decisiones, ya no me llamaba más que para pedirme algo. Mamá, ¿me prestas para la renta? Mamá, ¿puedes quedarte con Matías mientras viajo con Marcos? Y yo, claro, decía que sí, siempre decía que sí, porque a mis ojos el amor verdadero era incondicional. Pero con los años empecé a entender algo doloroso. El amor que no pone límites termina siendo invisible. Cuando te das toda, cuando nunca dices basta, cuando no exiges respeto, te conviertes en mueble, en sombra, en utilidad. Me di cuenta tarde. Me di cuenta cuando ya nadie me miraba a los ojos. Al hablarme, cuando ya no me escuchaban, cuando ya solo era la que cocina, la que lava, la que paga, la que cuida, pero no la que importa. A veces mientras tejía por las tardes, recordaba a aquella Teresa joven que soñaba con viajar, con estudiar enfermería, con abrir una pequeña floristería, sueños enterrados, como tantas otras cosas, porque cada vez que puse a los demás primero, una parte mía se quedó atrás. Y ahora que el cuerpo me duele y la memoria se empaña, me pregunto si todo eso tuvo sentido, si valió la pena tanta renuncia, hasta que vi aquel ataúd en miniatura y entendí que no, que para ellos fui un papel secundario, que mis décadas de entrega no pesan lo suficiente como para merecer respeto. Fue entonces cuando comencé a despertar, silenciosamente, dolorosamente, pero con una firmeza nueva que no me conocía. Pasaron varios días desde aquel cumpleaños. La caja con el ataúd seguía guardada en lo alto del armario, pero su peso estaba en todas partes. En el aire, en mis huesos, en la forma en que miraba mi reflejo en el espejo cada mañana. Ya no me hablaba como antes. Ya no me decía, vamos, Teresa, ni tú puedes. Solo me quedaba sentada más tiempo frente al ventanal,
viendo las macetas secarse poco a poco, como si hasta las plantas hubieran dejado de tener ganas de crecer. Una mañana, abrí el cajón de los cubiertos y me encontré el tenedor pequeño que usaba Matías cuando era niño. Lo había guardado sin pensarlo. Tenía el mango azul, con una calcomanía ya casi borrada. Lo sostuve entre los dedos como quien sostiene un recuerdo frágil, y de pronto las lágrimas brotaron. Pero no eran como otras veces. No era llanto de tristeza ni de rabia. Era un llanto mudo, denso, de esos que no se pueden frenar porque no vienen del momento, sino de años enteros de silencio. Me senté en la cocina. Dejé que el agua del grifo corriera sin cerrar. Apoyé los codos en la mesa y me cubrí la cara. Y ahí, en ese gesto mínimo, comprendí algo devastador. Yo no era parte de sus planes. No lo había sido desde hacía mucho. Me necesitaban, sí. Para lo urgente, lo molesto, lo práctico. Pero no me querían cerca. No como presencia viva, solo como comodín, como retazo de pasado útil. Como esa silla vieja que nadie tira, pero tampoco limpia. Pensé en llamarla, decirle lo que sentía, preguntarle cómo había sido capaz de entregarme esa caja sin notar que mataba algo en mí. Pero no lo hice, porque me di cuenta de que no tenía sentido explicarle nada a alguien que ya no escucha, que dejó de ver a su madre para ver solo a una carga. Y sentí un dolor distinto al de siempre. No ese dolor resignado que acompaña al sacrificio. Era más punzante, más claro. Era la herida de haberme abandonado a mí misma durante tantos años. Ese día no hice la cama, no preparé café, no regué las plantas, no puse la radio. Me senté frente al espejo del tocador, con la bata de estar en casa y el pelo sin peinar. Me miré largo rato y por primera vez no me juzgué. No pensé, qué fea estás o cómo has envejecido. Me vi con una ternura que nunca antes me permití, como si estuviera conociéndome de nuevo, como si esa mujer rota frente al espejo todavía pudiera ser reconstruida. Recordé algo que me había dicho una vecina hacía tiempo. Teresa, tú no sabes decir que no. En ese momento me reí, pero ahora entendía lo que realmente quería decir. Nunca dije que no porque creía que amar era ceder. Y ahora, después de todo, nadie recordaba lo que cedí. Ni el tiempo, ni el cuerpo, ni las ganas. Porque lo que se da en silencio, se olvida en silencio. Esa tarde abrí la libreta donde hacía listas de compras y anoté por primera vez algo distinto. Escribí: aprender a decir basta. Luego cerré la libreta y me quedé mirando esa frase como si fuera una oración. No la dije en voz alta. No la recé, pero fue la decisión más sagrada que he tomado en años. Cuando cayó la noche, encendí una vela. No por religión ni por costumbre, solo porque me gustaba su luz. Me envolví en la manta del sofá y apagué la televisión. Me prometí que al día siguiente no atendería el teléfono si no quería, que no respondería a mensajes que solo pedían favores, que no fingiría entusiasmo cuando me trataran como si yo ya no importara. No porque fuera mala madre, sino porque, por fin, quería ser algo más que madre. Quería ser Teresa, con mis 70 años, con mis dolores, con mi historia. No le conté a nadie. No hubo confrontación, no hubo escenas, solo un quiebre. Silencioso, profundo, definitivo. Como una grieta que parte la piedra sin ruido, pero que nunca vuelve a cerrarse. Algo se rompió en mí, sí, pero también algo se liberó. No hubo un plan. No hubo venganza, solo decisiones pequeñas, firmes, silenciosas, como cuando una corriente cambia de dirección sin hacer olas, pero arrastra con ella todo lo que flota en la superficie. El lunes siguiente al cumpleaños me llamaron 3 veces. Clara, Matías y luego Clara otra vez. No contesté. Estaba en la cocina, pelando naranjas en silencio, como si nada pasara. Pero dentro de mí,
Algo había cambiado para siempre. No era enojo, era claridad. El martes abrí el armario donde guardaba los papeles importantes. Saqué la carpeta azul donde estaba el testamento que había hecho con Julián años atrás y lo leí con calma, con un café humeante al lado. Me costó reconocer que habíamos dejado todo para Clara. Todo. La casa, los ahorros, el seguro. Porque en aquel entonces creíamos que amar era dejar herencia, que protegerla era darle todo. Pero ese todo ya no tenía el mismo sentido. Me vestí, fui al banco y pedí una cita para revisar mi situación financiera. No dije mucho. La chica que me atendió era joven, amable, distraída. Me habló como si fuera una señora despistada que no entendía nada. Sonreí por dentro, porque entendía más de lo que ella suponía y porque, por primera vez en mucho tiempo, estaba tomando una decisión que era solo mía. A los 2 días, Clara vino a casa sin avisar. Tocó el timbre y esperó. Yo estaba en la sala leyendo. No abrí. No porque quisiera castigarla, sino porque ya no quería seguir siendo la puerta siempre abierta. Me llamó al móvil. Lo dejé sonar. Me dejó un mensaje. ¿Estás bien? Estoy preocupada. No respondí. A la semana fue Matías quien apareció. Quería dejarme su mochila mientras salía con amigos. Le dije que no podía, que ese día tenía planes. Me miró como si no entendiera. Dijo, ¿planes tú, abuela? Con esa risa condescendiente de quien no imagina que una mujer mayor pueda tener vida propia. Le sostuve la mirada y dije, sí, yo también tengo cosas que hacer. No expliqué nada más. No supliqué, no argumenté. Cerré la puerta con suavidad. Por dentro temblaba, pero por fuera me sentí de pie. Ese mismo viernes fui al abogado. Le pedí rehacer el testamento, no con rabia, con orden, con lucidez. Eliminé la cláusula que le dejaba todo a Clara. Dividí los bienes en partes iguales entre una sobrina que siempre me cuidó en silencio, un pequeño donativo a una biblioteca de mujeres mayores que me inspiraba y un fondo reservado para mi propio bienestar en los años que me quedaban. El abogado me preguntó, ¿estás segura? Le respondí, por primera vez sí. Volví a casa caminando despacio. El cielo estaba nublado, pero yo sentía una luz extraña dentro, como si el mundo ya no me pesara tanto. Me detuve en una cafetería en la esquina. Nunca había entrado. Siempre decía que era para jóvenes. Pedí un té, me senté sola y miré por la ventana. Y por un momento me sentí libre, como si el silencio que había guardado durante décadas ahora empezara a tener voz, aunque no saliera por la boca. Clara volvió a llamar, esta vez más insistente. Dijo que no entendía qué me pasaba, que últimamente estaba rara. Quise decirle que no era últimamente, que llevaba años sintiéndome invisible, pero no lo dije. Solo respondí, estoy ocupada, hablamos otro día, y colgué. El silencio del otro lado duró varios segundos antes de que yo presionara el botón rojo. En los días siguientes, las visitas cesaron. Nadie vino, nadie llamó. Y durante un tiempo me dolió. No voy a mentir. Eché de menos a Matías, sus risas, sus historias. Eché de menos hasta el desorden que dejaban después de cada comida. Pero también me descubrí disfrutando del orden nuevo, del control, de la paz. Empecé a hacer cosas pequeñas solo para mí. Fui a una charla sobre escritura en la biblioteca. Me senté en la última fila y no hablé con nadie, pero tomé notas. Compré un cuaderno nuevo. Empecé a escribir cosas que nunca había dicho, recuerdos, pensamientos, frases sueltas. Me sorprendió ver cuánto tenía que decir, cuánto había callado y cómo, a pesar de todo, las palabras seguían vivas dentro de mí. Recibí una carta del banco notificando que la cuenta conjunta con Clara había sido disuelta. Ella no dijo nada. Pero al día siguiente, me escribió un mensaje breve. ¿Has cerrado la cuenta sin avisarme? No respondí,
Lo leí, lo borré y seguí bordando, porque había llegado el momento en que no todo merecía respuesta. Una tarde, mientras barría el patio, encontré una flor creciendo entre las grietas del cemento. Era pequeña, violeta, valiente, y sentí que era yo, que aunque había pasado toda la vida siendo parte del paisaje de otros, ahora empezaba a florecer en mi propio terreno, con mis manos, con mis decisiones. El caos no fue escandaloso. No hubo peleas ni rupturas violentas, pero los hilos invisibles que me ataban se fueron cortando uno a uno, y en ese aparente desorden nació una forma nueva de orden, la mía. El silencio empezó a hacerse incómodo, para ellos, no para mí. Clara, que antes me escribía solo para pedirme favores, ahora enviaba mensajes extraños, como buscando algo más. ¿Todo bien? ¿Estás enojada? No entiendo qué hice mal. Me limitaba a responder lo justo con frases cortas, sin abrir puertas que ya no quería volver a cruzar. Y entonces comenzó lo inevitable, el reproche envuelto en disfraz de preocupación. Un día apareció sin avisar. Entró con su tono habitual, ese que mezcla condescendencia con falsa ternura. «Mamá, ¿qué te está pasando? Estás rara. Cerraste la cuenta, no contestas. No estás como antes». Yo la miré con calma, como se mira a alguien que ya no tiene poder sobre ti. Le dije, «Estoy ocupada, Clara, ocupada conmigo misma». Se rió nerviosa. «¿Contigo? ¿Y eso qué significa?». No respondí. Fue entonces cuando su tono cambió. Se sentó frente a mí, con los brazos cruzados. «Mira, si te molesta algo, dilo, pero esto de hacerte la víctima no va contigo». Me dolió. No lo voy a negar, porque durante toda mi vida me cuidé de no parecer eso, una víctima. Me tragué tantos dolores solo para no incomodar, para no parecer débil. Y ahora me lo arrojaba como si fuera una etiqueta, pero no discutí. Solo le dije, «No me estoy haciendo la víctima, me estoy haciendo justicia». Ella parpadeó. Por un segundo pareció desarmarse, pero enseguida volvió al ataque. «¿Esto es por lo del regalo? Era una broma, mamá. Una broma. Tú siempre tan dramática». No respondí, porque no quería convertir aquella conversación en una pelea, porque no estaba buscando culpables, sino límites. Ella siguió hablando sola un rato, justificándose, restándole importancia a todo, y al final se levantó. «Bueno, ya vendrás tú a buscarme cuando te hartes de estar sola». Cerró la puerta sin mirar atrás. Y por primera vez no sentí culpa. Sentí alivio. Matías fue más torpe, más infantil. Me escribió días después para preguntarme si podía pasar a buscar algo que había dejado en casa. Le dije que no era buen momento. Me respondió con un emoji molesto y un ok seco. Nada más. Ni una palabra más en semanas. Me dolió. Él era el único que en algún momento me había mirado como abuela y no como sirvienta. Pero entendí que también él debía aprender que el amor no es servidumbre, que poner límites no es dejar de querer, es empezar a quererse. Pasaron los días y algo curioso comenzó a suceder. Algunas vecinas me miraban diferente. Una de ellas, Luisa, que siempre me saludaba con un hola apurado, se detuvo en la entrada y me dijo, «Te ves distinta, Teresa, como más firme». Sonreí. No supe qué contestar, porque nunca antes me habían visto así, como alguien con peso, como alguien que se elige. Fui a la panadería del barrio y el dueño, un hombre mayor que siempre me había ignorado, me preguntó si quería el pan bien crujiente como a usted le gusta. Me sorprendió. ¿Desde cuándo sabían cómo me gustaban las cosas? Tal vez no es que no me veían, tal vez es que yo nunca había ocupado mi lugar con fuerza. Una tarde me crucé con Rosario, una antigua amiga con la que casi no hablaba. Nos sentamos en la plaza a tomar un café. Le conté por encima que estaba reorganizando mi vida. No di detalles, solo dije, «Estoy aprendiendo a decir basta». Ella me miró con los ojos húmedos y dijo,
Ojalá yo pudiera. Y entonces lo supe. Mi historia no era solo mía. Era también la de muchas otras mujeres invisibles, acostumbradas a amar hasta desaparecer. Al día siguiente recibí una carta. Era de Clara, escrita a mano. Eso ya era raro. Decía: «Mamá, no entiendo del todo qué está pasando, pero te noto diferente. Me siento confundida y también herida. Aunque supongo que tú también lo estás. Solo quería que supieras que, aunque no comparto tus decisiones, sigo siendo tu hija y te quiero, aunque a veces no sepa cómo demostrártelo». No lloré, pero la leí 3 veces. No era una disculpa, pero era un primer paso. Y en el fondo, aunque no esperaba reconciliación, sí deseaba que alguna parte de ella pudiera ver lo que yo estaba intentando reconstruir, mi dignidad. No le respondí enseguida, me di unos días. Luego le escribí un mensaje simple: «Estoy bien, no te preocupes. Cuando quieras venir a tomar un café te espero, pero sin condiciones». Fue mi forma de decirle que mi puerta no estaba cerrada, pero tampoco se abría igual que antes. Ese fin de semana, en una reunión en el centro de adultos mayores, compartí por primera vez en voz alta algo que había escrito en mi cuaderno. Era un texto breve. Hablaba de una mujer que llevaba una vida entera sirviendo té que nunca bebía. Cuando terminé de leerlo, una señora a mi lado murmuró: «Esa soy yo». Nos miramos, y por primera vez sentí que no estaba sola en mi historia. El mundo reaccionaba, no con aplausos, no con comprensión inmediata, pero reaccionaba, porque ya no estaba en piloto automático, porque había empezado a ocupar un espacio nuevo, y porque incluso cuando parecía que nadie lo notaba, mi cambio interior comenzaba a desordenar el orden que otros daban por hecho. No hay una edad para empezar de nuevo. Lo supe una mañana, cuando me desperté sin prisa, con el cuerpo liviano y sin esa angustia que antes se me instalaba en el pecho como una piedra. Abrí la ventana, respiré hondo y sentí algo parecido a la libertad. No era la libertad de hacer grandes cosas, era la de elegir lo pequeño, a qué hora levantarme, con quién hablar, qué silencio guardar. Empecé a mí hacer cambios, no radicales, no escandalosos, pero profundos. Quité los retratos viejos del aparador, esos donde siempre salía sola, de pie detrás de todos. Puse en su lugar una foto mía de joven, con una flor en el cabello, sonriendo sin miedo. Y cada vez que pasaba frente a ella, me decía en voz baja: «Estás volviendo». Inscribí mi nombre en un curso de escritura creativa para mujeres mayores. Era gratuito, en la biblioteca del barrio. Al principio dudé. Pensé que me sentiría fuera de lugar, que no tendría nada interesante que contar. Pero cuando la profesora, una mujer de unos 50, con voz dulce y firme, me miró a los ojos y dijo: «Todas tenemos una historia que merece ser dicha», sentí que hablaba directamente a mi alma. Empecé a escribir como quien riega una planta después de años de olvido. Palabras, recuerdos, frases sueltas. Me temblaban las manos, pero el corazón me ardía de emoción. Una tarde, sin darme cuenta, escribí: «Teresa no quiere que la entierren antes de morir». Y me quedé mirando esa frase como si hubiera salido de otra persona, como si fuera una verdad que al fin se atrevía a salir. En casa, también cambié mis rutinas. Preparaba comida solo para mí, con cuidado, con gusto. Dejé de cocinar como si esperara visitas que nunca llegaban. Puse música instrumental en las tardes, prendí incienso, acomodé mis plantas con mimo. No lo hacía por nadie más, solo por mí. Y eso era nuevo y hermoso. Clara vino a visitarme un domingo, sin pareja, sin exigencias. Tocó el timbre, esperó. Le abrí la puerta. Me abrazó con timidez, como si ya no supiera cómo hacerlo. La invité a pasar. Puse café, nos sentamos. Hablamos poco, pero por primera vez no hubo tensión, ni necesidad de explicar. Solo 2 mujeres, madre e hija, reconociéndose en el silencio. Me preguntó cómo estaba. Le dije la verdad. «Mejor que nunca, Clara.
porque me estoy aprendiendo a cuidar. No hubo reproche, no hubo lágrimas, solo esa frase. Ella bajó la mirada, se quedó callada un rato y luego dijo: «No sabía que estabas tan rota». Le respondí: «Ni yo», hasta que empecé a pegarme por dentro. Se fue con la promesa de volver. No lo tomé como garantía. Aprendí a no esperar, pero también aprendí a no cerrar del todo. La puerta estaba entreabierta, como yo. Con Matías fue distinto. Volvió a escribirme después de un mes. Me preguntó si podía venir a mostrarme unas fotos de un proyecto escolar. Lo recibí. Le preparé chocolate caliente. Se sentó en el piso del salón, como cuando era niño. Hablamos poco, pero me miró con otros ojos, con respeto, con una mezcla de culpa y admiración que no supe interpretar. Al irse, me abrazó sin decir palabra, y eso bastó. En el grupo de escritura conocí a mujeres increíbles. Una había sobrevivido a un matrimonio violento. Otra cuidaba de un hijo discapacitado. Otra había sido abandonada por su familia entera. Todas escribían con el corazón abierto. Todas sangraban tinta. Y al leernos unas a otras nos curábamos. Sin terapias, sin pastillas. Solo con la palabra compartida. Yo leía mis textos en voz baja, con vergüenza. Pero cada vez que terminaba, alguien aplaudía. Y eso me sostenía durante días. Una de ellas, Aurora, con su pelo blanco recogido en moño y ojos que sabían todo, me dijo una tarde: «Tu historia me da valor, Teresa, porque la tuya es la historia de muchas». Y sentí que algo se anclaba en mí, que no solo estaba sanando, estaba inspirando, sin pretenderlo, solo por atreverme a ser. Fui al médico para hacerme un chequeo general, no porque estuviera enferma, sino porque quería empezar a cuidarme en serio. Me hice análisis, revisiones, todo bien. Pero el doctor me preguntó sorprendido: «¿Usted vive sola?». Le dije: «Sí, pero nunca estuve tan acompañada de mí misma». Sonrió. Me deseó buena salud y salí del consultorio con el corazón tranquilo. En el banco, firmé finalmente los cambios legales. Cerré cuentas conjuntas, protegí mis ahorros, aseguré mi independencia. El gestor esta vez me trató con respeto. Me explicó cada paso. Me preguntó si tenía dudas. Y por dentro pensé: no, ya no tengo dudas, tengo dirección. Comencé a caminar cada mañana por la plaza, con el paso lento pero firme. Saludaba a los pájaros, a los árboles, a los niños que jugaban. Una niña me sonrió una vez y dijo: «Abuela, tienes cara de hada buena». Le agradecí con el alma, porque por fin sentía que mi rostro no era solo un mapa de arrugas, sino un reflejo de algo vivo. No necesitaba reconocimiento, no buscaba redención, solo quería estar en paz. Y cada día esa paz crecía, como la flor entre las grietas del cemento, como la mujer que, después de tantos años de entregarse, al fin se elegía a sí misma. Teresa ya no era solo madre, abuela, viuda, cuidadora. Era mujer, era historia, era presente. He vivido 70 años, y si algo me ha enseñado el tiempo, es que uno puede entregarse entero y aún así quedarse vacío. No porque el amor no valga, sino porque no siempre regresa. Durante décadas pensé que darlo todo me haría imprescindible, que sacrificarme sin medida me volvería inolvidable, que estar siempre disponible era sinónimo de ser amada. Estaba equivocada. No lo entendí a los 30 ni a los 50. Lo entendí el día que me regalaron un ataúd en miniatura. No por el objeto, sino por lo que simbolizaba, por la risa que lo acompañó, por la ligereza con la que me recordaron que a sus ojos ya estaba de salida. Ese día no me rompí, ese día desperté, y despertar a esta edad no es sencillo. Duele, porque hay que ver lo que uno no quiso ver. Hay que mirar atrás y reconocer todas las veces que te tragaste las lágrimas para no incomodar.
Todas las veces que dijiste sí con la boca y no con el alma. Todas las veces que te dejaron fuera de la foto, del brindis, del abrazo, y tú fingiste no notarlo. Hoy no tengo rencor, no lo necesito. No quiero vengarme ni hacer sentir culpables a los míos. Solo quiero que se sepa una cosa. El amor sin respeto no es amor. Es dependencia, es miedo, es hábito. He aprendido a estar sola sin sentirme abandonada, a elegir el silencio sin que se vuelva castigo, a mirarme al espejo y no pedir disculpas por mis arrugas, por mis manos gastadas, por mis cicatrices invisibles, porque cada línea en mi rostro es una palabra no dicha, una batalla callada, una caricia ofrecida sin esperar nada a cambio. Si pudiera hablarle a todas las mujeres que, como yo, entregaron su vida sin pedir espacio, les diría esto: no esperen a que les regalen un ataúd para despertar. No hace falta que se rompa algo afuera para reparar lo que ya está quebrado por dentro. Basta con una decisión. Basta con un no. Basta con el primer paso. La dignidad no se grita, se habita. Se construye en los gestos cotidianos, en el café que te preparas para ti sola, en el día que decides no abrir la puerta, en la carta que no respondes, en el testamento que reescribes. Yo no sé cuánto tiempo me queda, pero ya no tengo miedo de lo que viene, porque lo peor no era envejecer. Lo peor era desaparecer mientras aún estaba viva. Y ya no estoy dispuesta a eso. He vuelto a escribir, a caminar, a respirar sin prisa, a mirar a los ojos. He vuelto a estar presente en mi vida, y eso, a mis años, es un milagro. A mi hija le deseo paz, y ojalá un día entienda que el amor que se da por sentado se termina. A mi nieto le deseo respeto, y ojalá recuerde que su abuela también fue joven, valiente, mujer. A mí misma me deseo ternura, porque me la negué durante demasiado tiempo. Y si al final de todo alguien pregunta quién fui, me basta con que digan: fue una mujer que al final se eligió. Eso es suficiente, eso es libertad.